Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andáis? Bueno, no sé si estamos en pruebas, emitiendo desde otro país, desde otra conexión. Y no sé qué tal, si me veis bien, me escucháis bien. Se me ha desconfigurado todo porque la segunda pantalla que tengo es diferente. Eh, pero vaya, de momento parece que está funcionando. Así que bueno, crucemos los dedos. Y nada, es decir, menudo bombazo, ¿no? Es decir, que ha sido salir de España y la que se ha liado, ¿no? Es decir, que yo creo que es bastante llamativo la evolución. Es decir, yo a quien voy siguiendo es al personaje es decir, a la ministra, que yo creo que tiene, bueno, pues Margarita Robles, digamos que tiene, o sea, tiene una evolución increíble, ¿no? Desde el primer día que dijo que qué es eso del espionaje, el New Yorker, Citizen Lab, que eso es mentira y seguramente son denuncias falsas. Luego, al día siguiente, justificando bueno, que cómo no se va a espiar a quien intenta dar un golpe de Estado y todo esto, ¿no? En esta línea. Y, eh, y luego, pues, da la casualidad, y aquí ya pues hay como un montón de versiones que, bueno, es una de las personas espiadas. Sí, dice Bicha Bichi, estaban esperando a que marcharas. Pues eso parece. Pero digamos que poniendo el foco en Margarita Robles, que es increíble, ¿no? Es decir, el decir como que todo es mentira, como la segunda es justificando. Bueno, es que tenemos derecho a espiar, ¿no? Cuando se intenta dar un golpe de Estado y todo esto. Y luego, pues ya no lo hemos vuelto a escuchar, le habrán dicho que no hable más, pero básicamente, bueno, lo que se conoce hasta ahora es que Pedro Sánchez y Margarita Robles tenían sus dispositivos infectados, por lo menos desde hace un año. Y vaya, yo creo que hay un elemento que es que hace ya un año precisamente, más o menos, ya se analizaron dispositivos de miembros del gobierno y no se encontró, digamos, nada, bueno, no nada extraño, por lo menos no se informó o no se detectó que estos dispositivos estuvieran infectados. Sí, el de El Haya, el de la ministra de Exterior. eh, pero bueno, no sé de qué manera, no sé qué explicación se le da, ¿no? Hay por ahí diferentes versiones, tanto porque hace un año no se descubrió o no se analizó los dispositivos de Margarita Robles y Pedro Sánchez, y la otra es el debate sobre quién está detrás. Es decir, sería como una, digamos, la excusa para decir que no es el gobierno el que está detrás del espionaje, ¿no? Después de que ha crecido tanto el tema bueno, de por lo menos 65 personas que están infectadas. Creo que ahora el número va a aumentar y para mí esto es el inicio de algo pues bastante gordo, que vaya, estamos en los primeros momentos. Eh, Mire, Fodoto, ¿qué tal por Mar de Julián? ¿Cómo has engañado a los más? Sí, sí, así es. Bueno, también otra cosa, se me ha olvidado darle las gracias a Ripen Mulch, que se ha suscrito. Bueno, estamos empezando la semana con dos. Creo que habrá que ajustar, creo que le falta uno más a la barrita. Pero vaya, en todo caso empezamos la semana bastante fuerte. Y precisamente nuestro primer invitado, que bueno, ya no hace falta que lo presente, Óscar Matute, pues bueno, seguramente uno de los mejores, sin duda, diputados en el Congreso, y que si atendemos a sus discursos, bueno, pues la verdad que siempre deja muy buenos discursos. Y precisamente eh, ha, recientemente ha dado, bueno, uno precisamente hablando de, darme un momentín, que lo tengo todo súper desajustado con el cambio de pantalla. Vale.
Bueno, os decía que esta semana, precisamente, Óscar Matute hizo un discurso de los que bueno, nos tienen también habituados. Y bueno, yo lo publiqué el corte, porque es verdad que él puso completo, pero yo lo puse desde el momento más o menos que habló de los 11 principios de Goebbels. Y yo creo que bueno, que para darle entrada, porque también hablaremos aparte de Pegasus, ¿no? Es decir, que la excusa esta del golpe en Cataluña y tal se rompe un poco cuando hay también diputados dentro de Bildu o digamos fuera de Cataluña que no tiene ningún ilícito ni ningún motivo para que se le investigue. Bueno, Di3 Gufakis, muchísimas gracias por la suscripción de 2 meses. Así que nada, os pongo antes de que entre Óscar, a ver qué tal funciona, espero que bien. Os pongo el fragmento, a ver si soy capaz de manejar la pantalla. Su estrategia, igual en este tema que con otros, podríamos hablar de menores no acompañados, podríamos hablar de feminismo, podríamos hablar de violencia de género, podríamos hablar de derechos de la población LGTBI, siempre sigue un patrón de conducta y es seguir 11 principios básicos. 11 principios de propaganda que algún nefasto personaje en la primera mitad del siglo XX decidió popularizar e instalar a través de medios masivos de manipulación. Yo se los voy a repetir, no a usted, que le darán igual, pero los sigue, sino al conjunto de la población para que abra los ojos. Los principios son 11, y uno es el principio de simplificación del enemigo único, que no es otra cosa que adoptar una idea única, un único símbolo, individualizar al adversario en un único enemigo. ¿Les suena lo de gobierno social comunista etarra? ¿Les suena también lo de judeomasones marxistas que decía Franco? Pues por ahí va. Hay otro principio que es el principio del método de contagio. Significa reunir diversos adversarios en una sola categoría. Los adversarios han de constituirse en un único individuo o en una suma individualizada. Consenso progre, convencionalismo progre, globalismo. ¿Les suena, señorías de esta Cámara? Hay otro principio que es el de la transposición. Significa que hay que cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo al ataque con el ataque. Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que te distraigan. De este ejemplo me ocuparé en el último tramo de la intervención porque es divertido. Hay otro principio que es el de la exageración y desfiguración, que es convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en una amenaza grave. Tours guiados en Europa para ocupar en España. La ocupación como una plaga, no como un fenómeno que los datos significan menor. Hay otro principio, que es el de la vulgarización. Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. Sales a por el pan y te quedas sin casa. Las mafias organizan tours que vienen desde toda Europa para robarnos nuestras casas. A nuestras mujeres las violan extranjeros. ¿Les suenan todas estas ideas? El principio de orquestación. La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentando una y otra desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto, sin fisuras ni dudas. Te roban la casa, amenazan tu integridad, es necesario contratar seguridad privada y dotarnos de más seguridad para hacer frente a la libertad o al libertinaje. Principio de renovación. Hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a un ritmo tal que cuando el adversario responda en público, éste ya está interesado en otra cosa. Hoy hablamos de aquí, después hablaremos en el siguiente punto que también meten ustedes de cualquier otra cosa, pero siempre desviando el tiro, en este caso de los sindicatos y en la semana del 1 de mayo. Principio de la verosimilitud. Construir argumentos a partir de fuentes diversas a través de los llamados globos sondas o informaciones fragmentarias. Hablamos del número de ocupaciones, pero no hablamos del problema real. Principio de la silenciación. Acallar sobre las cuestiones sobre las que no se tiene argumentos y disimular las noticias que favorecen al adversario, también contraprogramando con la ayuda de medios de comunicaciones afines.
No hablamos de que va a haber más desahucios en el 2023, no hablamos de que los precios de las hipotecas suben, no hablamos de que los bancos y los fondos buitres se siguen enriqueciendo porque son sus amigos. Principio de la transfusión. Por regla general, la propaganda opera siempre a partir de un sustrato preexistente, ya sea mitológico, nacional o un complejo de odios y prejuicios tradicionales. De fuera vendrán, que de casa te echarán. ¿Les suena también esto? Y el principio de la unanimidad. Llegar a convencer a mucha gente para que piense como todo el mundo. La mayoría de la gente piensa, la mayoría de la gente siente, la mayoría de los españoles dicen. ¿Les suena también todo esto? En resumen, y voy terminando, esto no es sino seguir paso a paso los 11 principios de un personaje al que se citó en esta Cámara utilizando, y este es el ejemplo que quería traer, el principio de transposición, el número 3, que es Joseph Goebbels. A Joseph Goebbels, el ministro de propaganda nazi, que es quien ideó estos 11 principios, les citaron ustedes para arrojárselo a los señores del Partido Socialista, haciendo uso y haciendo utilidad del principio número 3, el de transposición. Y ante todo esto, lo que queda por concluir es que esperamos en la izquierda para reaccionar. Nos vamos a seguir perdiendo en debates estériles con esta gente que lo único que pretenden es distraer la atención para que sus amos, las élites, sigan haciendo lo que hacen, que es empobrecer al conjunto de la población, o vamos a pisar el acelerador para recuperar derechos, libertades y dignidad en las vidas de la gente. Besterik ez, mila esker. Bueno, pues... Su estrategia, igual en este tema que con otros, podríamos hablar... Una vez más, excelente... Ay, perdón. Una vez más, un excelente discurso de Óscar que precisamente... Vale, ya lo tenemos por aquí. A ver qué tal nos va la misión, porque la verdad es que es bastante bajita, pero bueno, de momento no se está cortando mucho, ¿no? Comentarme si más o menos se ha visto bien el vídeo de Óscar, que bueno, ya lo tenemos por aquí. En cuanto lo vea que esté listo, le damos entrada. Si podéis darme un poquillo de feedback. ¿Se ha escuchado bien el vídeo de Óscar? Que tengo un internet bastante bajito. Lo que me dijeron en el apartamento es que está... Bueno, Óscar, ¿estás ya disponible para salir en pantalla? ¿Me escuchas? Sí, estoy, sí, perdona, que había puesto el silencio. Vale, nada, perfecto. Ya estaba ahí que te estaba moviendo, pero no te preocupes que no te ha visto nadie. Bueno, nada, acabamos de poner el vídeo de otras de... Te vamos a tener que... Bueno, que entregarte, iba a decir otro libro. Te tengo que entregar el libro, que te lo quería entregar en mano, pero las semanas que... Pero bueno, sí te lo voy a entregar. Aparte, sí que te tendría que regalar otro libro, porque la verdad es que este discurso va un poco en la línea, va por enciclopedia, por capítulos. Bueno, no sé, creo que se ha hecho bastante viral. Bueno, yo por lo menos lo publiqué y ha tenido bastante repercusión. Por otras vías, pues también ha tenido difundida. Pero sobre todo los comentarios, más allá de que tenga la viralidad, yo me fijo mucho también en el feedback que hay de los comentarios y se ve que no es la primera vez y que te está, bueno, pues yo creo que de una manera u otra siendo el azote del fascismo o digamos referente a los discursos más inteligentes frente a esta reacción de la ultraderecha, y que, como tú bien dices, algo que se viene bien dicho, pero tú cogiste un tema concreto, que creo que fue el de las ocupaciones, y cómo punto por punto van marcándolo y que lo van haciendo en todo. No sé si lo ves así de claro, si ves que no solamente es con el tema de las ocupaciones, sino para otros, si has hecho la prueba de ir analizando y si realmente siguen usando los 11 principios de Goebbels como hace un siglo. Sí, yo creo que es con todos. O sea, realmente cuando hice eso, nosotros no solemos intervenir en muchas de las iniciativas que plantea Vox por una mera cuestión democrática, por eso eso que se decía que tenía que ver con el cordón sanitario y demás, pero sí que veíamos que desaprovechamos una oportunidad porque ellos sí convierten el atril del Congreso de los Diputados y el hemiciclo en una especie de caja de resonancia mediática para discursos que, cogiendo anécdotas, plantean un estado de caos que al final les sitúa a ellos como la solución única, y ya que estábamos hablando de Goebbels, casi podría decir como la solución final, ¿no? Y, de hecho, muchas de sus intervenciones terminan con aquello de por eso solo queda Vox. Entonces, un poco al hilo de lo que comentábamos en la charla aquella anterior que mantuvimos,
y ver cómo se podía combatir a la extrema derecha, en tanto en cuanto es la amenaza potencial mayor que tenemos cualquier ciudadano y ciudadana de un Estado democrático para la pervivencia de nuestros derechos y de nuestras libertades, era ver cómo podíamos hacer pedagogía, pues igual queda muy grande decir pedagogía antifascista, pero por lo menos pedagogía democrática frente a discursos totalitarios. Y lo hice esa vez y lo haremos en alguna otra ocasión, pero siempre con esa lógica, es decir, no entrar al marco que ellos plantean, que es un marco en el fondo de vísceras y de irracionalidad, sino plantearles una vuelta del discurso donde desnudes su verdadera intención. Y yo creo que esto se ve mucho en toda Europa, ¿no? Es decir, que al final términos como reconquista pues no son términos que de repente se le ocurren a Santiago Abascal un día que está haciendo trekking por Asturias y se acerca a la Cruz de Don Pelayo, a lo que quiera que haya por ahí, sino que es que te das cuenta que es que hay un partido, el de Eric Zemmour, en Francia, que se llama Reconquista. Y te das cuenta que en Europa es un término que utilizan porque lo entroncan mucho con los valores estos de la pérdida de los valores y moral cristiana frente a la islamización de Europa u otro tipo de cosas. Entonces, yo sí que creo que hay un discurso de la extrema derecha encardinado y lo que creo que hace falta es en la izquierda un discurso de respuesta coordinado, inteligente, que no trate a los oyentes o a la gente que pueda ver esas intervenciones como analfabetos funcionales, porque yo creo que esa es la manera también, y es uno de los principios de diferencia con eso, ¿no? Goebbels plantea que hay que tratar a la masa como el más tonto de la masa, y entonces hay que hacer discursos absolutamente entendibles hasta para el más torpe de la clase. Pues yo creo que a la gente no hay que tratarla así, a la gente hay que tratarla desde la racionalidad que tienen para emplazarles a una reflexión crítica sobre esas respuestas milagro que dan, que en el fondo siempre pasa por decir, hay grandes problemas, el mayor problema es este, vamos a atacarlo, dame parte de tu libertad para atacar este problema, porque luego ya veremos sí. Y en el ya veremos sí, la realidad es que nunca recuperas la libertad que tú entregas en un momento determinado o el derecho que tú aceptas ceder en un momento determinado para combatir una amenaza potencial. Sí, aparte justamente has puesto un ejemplo, por darle un toque más internacional precisamente de Francia, que ha sido recientemente las elecciones. Hemos visto un crecimiento por lo menos relativo de la ultraderecha, incluso una suavización del personaje de Le Pen, ¿no? Como Zemmour, y precisamente una analista política de una revista francesa, estuvo aquí haciendo el análisis. Al final le preguntamos cuál es de los dos perfiles, porque son dos maneras de ultraderecha, y dice, bueno, no, hay que hablar que uno es más social y otro es un discurso más liberal, ultraliberal, pero al final los dos son ultraderecha en muchos elementos. Y le preguntaba las comparativas, porque aparte ya era argentina y analizaba bastante la política española, que cuál era el referente, si Le Pen o Zemmour de Vox en España, y decía claramente Zemmour, es decir, claramente Zemmour. Me dijo bastantes elementos, incluso en el uso de las redes, de la mentira, del insulto y de otra. Incluso dijo una frase, dice, Zemmour tiene groupies pero no tiene votantes, y Le Pen no tiene groupies pero tiene votantes. Es como un discurso muy radical que al final, por estos mismos principios de Goebbels que responden a cuestiones psicológicas, pues van funcionando. Y hay una cosa, y por eso te quería preguntar, tanto el uso de la mentira y del odio, ¿no? Que son un elemento común, por ejemplo, de Zemmour con Vox o con el entorno que tiene. Yo le hacía la pregunta, decían que sí, que lo usaban claramente, pero en cuanto a la concordancia o a la sinergia o a la ayuda desde los medios de comunicación, al menos de un gran espectro, decía que no era así, que esto estaba muy canalizado hacia Macron. Incluso Zemmour era como lo dibujan como un monstruo, incluso combatían los marcos comunicativos y tal. Sí, aquí sí quizá hay, y no sé si tú has podido hacer algún tipo de comparativa. Por ejemplo, Donald Trump tenía sus medios de ultraderecha y tal, pero tenía otro frente donde los combatía totalmente, y aquí no sé si tú lo ves, que se compran casi todos los marcos. Si no bien difunden la misma mentira, pero sí que acompañan con los marcos, por ejemplo, de exagerar la delincuencia en España y relacionarla con la inmigración, o el propio tema de las ocupaciones. Parece que hay ocupaciones en el 90% de las casas, si atendemos que hay en las televisiones, y al final cuentan una verdad, pero a lo mejor aumentada un zoom de un 5000, y da la sensación, o por lo menos ver los marcos, para que entre con más facilidad cuando no difunden la misma mentira de la ultraderecha en todas las televisiones, que también lo hemos visto. ¿Tú crees que España tiene en relación a otros países y digamos los medios de comunicación referentes hacen una ayuda a los marcos de la ultraderecha que explican
el avance de las mismas aquí en España, no sé si con más facilidad que en otro, pero no sé si tú has podido hacer ese análisis. Sí, sin duda. Seguramente con esto que digo y que ya he dicho más veces, pues no me gano una silla en una mesa de análisis político que llaman ahora esas tertulias de llenar horas para que queden más rimbombantes que hay en las cadenas de televisión estatales. Pero esa es la verdad. Yo creo que muchos medios de comunicación, incluso algunos que se dicen de izquierdas, están normalizando y están dando carta de naturaleza democrática a una fuerza política que en su esencia lleva precisamente derruir parte de los cimientos democráticos que hacen que esta sociedad pues todavía responda a unos mínimos estándares de calidad. Claro, al final ellos dicen, no, es que les votan mucha gente, les votan millones de personas. Bien, que les voten millones de personas no significa en modo alguno que yo te esté pidiendo que persigas o ilegalices a esas personas. Lo que te estoy diciendo es que a esa fuerza política que votan millones de personas estás promocionándola y con su promoción, bien sea por ratings de audiencias o por lo que sea, tú estás asentando un discurso que probablemente te atacará a ti en algún momento determinado. Porque al final la ultraderecha se mueve en dos parámetros. Esto lo explica bastante bien Miquel Ramos en el libro Antifascismo, en una de las, digamos, 100 últimas páginas, cuando empieza a hacer una especie de síntesis de lo que es todo el libro. Él señala que la extrema derecha, porque la idea es suya, no quiero yo apropiármela, se podría sintetizar en dos ejes de actuación. Una primera que viene a hincar la rodilla en la realidad actual diciendo que si hay derechos laborales que están pisoteados y hay derechos civiles que pueden también estar pisoteados o no, el problema es de que prestamos mucha atención a los derechos civiles y sociales y entonces desatendemos los laborales. Y que lo que hay que hacer es despojarnos de toda esa protección de los derechos civiles y sociales, de ese foco, de ese cuidado que estamos haciéndole para prestarlo ahí. De tal manera que desaparece en una línea de derechos. Y la segunda es, una vez erradicada esa, digamos, amplitud de derechos, es enfrentar al penúltimo con el último. Cuando hablan de ocupación y señalan las cifras de ocupación, que la ocupación existe y no hay que negarla, lo que nunca dicen es que la ocupación es 20 veces menor, del orden de 20 veces menor que los desahucios, incluso con escudo social. Cuando hablan de ocupación no dicen que los grandes responsables de todos esos desahucios, que son muchísimo mayores en magnitud, y yo diría que en drama también, porque a quien le desahucian muchas veces no tiene alternativa habitacional a la que ir, no es que le quiten una alternativa habitacional que había acumulado pues para donarla en patrimonio o para obtener una cierta renta de él, sino que directamente le despojan de todo, de la dignidad vital mínima, que es la de tener un techo. Lo que no dice es que los grandes propietarios, o el 90% de los grandes propietarios de esas viviendas de las que son desahuciadas personas, son fondos buitres y bancos. Y lo que no dicen tampoco con este discurso del miedo es que lo que nos espera a la vuelta de la esquina es a partir del 2023 es una subida de los tipos de interés en los préstamos hipotecarios y, por tanto, ante un aumento del coste de la vida como el que estamos viviendo con una inflación disparada y un aumento de las hipotecas, para que me entienda todo el mundo, va a haber mucha gente que no va a poder pagar las hipotecas y que como no va a poder pagar las hipotecas va a ser desahuciada. Sin embargo, si yo tengo a toda la gente, como hace la extrema derecha, ocupada en el tema de las ocupaciones y el señor que se va a comprar el pan y vuelve y tiene una banda de albano-kosovares que han montado ahí un cuartel general del delito organizado para Europa Occidental, como si fuera esto lo normal, pues no hablo de todo lo demás y no ataco a mis amos. Por eso yo terminé ese discurso con una cita de Novecento. Es decir, yo siempre defiendo que la extrema derecha no es un sujeto autónomo, es una fuerza de choque, es un brazo del poder y de las élites, que cuando ven que la situación puede generar turbulencias, levanta a la extrema derecha para enfrentar al penúltimo con el último. Y esa es la realidad. Y es verdad lo que decías. Es decir, sinceramente yo creo que dentro de la extrema derecha española ahora mismo están cohabitando diferentes líneas de pensamientos muy, muy generoso por mi parte, sería decir, digamos, diferentes líneas de una mínima reflexión hacia dónde quieren llevarla. Estaría el turbocapitalismo, es decir, pegarse a las élites y defender sus intereses y llevarse por delante lo que sea, pero sin tocar el mercado libre tal y como lo conocen, el del capitalismo o este turbocapitalismo que se dice acelerado desde el post-COVID o el COVID, post-COVID y ahora la guerra en Ucrania. Otra que apostaría por un cierto modelo de autarquía, y entonces te pueden hablar de soberanía nacional energética y cosas de este pelo, pero no te aclaran mucho de quién va a ser, digamos, los recursos, de quién va a ser
las industrias y que se movería en un cierto modelo autárquico, probablemente añorante de lo que fue la dictadura franquista, y eso también les conectaría con una parte de su electorado, de la misma manera que la otra parte, la turbocapitalista, les conecta con aquellos que han puesto el dinero para levantar la estructura de Vox, y hay una tercera parte que se mueve por unos valores, y ahí estaría más igual la gente de Hazte Oír u otras, que se mueven más por eso que señalaba al principio de la conexión entre Zemmour y Abascal del término, o de la utilización del término reconquista, que están empecinados en que Europa, como unidad de valores morales y católicos, se va al garete porque el Islam pues, ya nos ha comido y pues, se ven poco menos que como los cristianos viejos en el año 700 y pico, cuando llegaron del estrecho pues todas las fuerzas bereber y, bueno, y otro tipo del Islam, ¿no? Y yo creo que en esa cohabitación están teniendo ciertas fricciones, pero yo creo que en la izquierda no podemos ponernos a sentarnos ahí a mirar como si estaríamos en un palco a comer pipas viendo cómo se pegan. Que es divertido ver cómo un panfleto que se inventa noticias le casca a una pseudotelevisión, que es un canal de YouTube infundado porque dice que maltrata a sus trabajadores y no sé qué. Bien, pues tiene su morbillo, ¿no? Ver a la extrema derecha cascándose, pero no es suficiente. Yo creo que es importante que desde la izquierda articulemos un frente de respuesta, y ese frente de respuesta tiene que venir en la confrontación de modelos. O sea, estamos viviendo un tiempo, y yo creo que a veces a la gente, incluso a la gente de izquierda, le cuesta entenderlo. Pero sinceramente creo que es así. Si estoy equivocado, es más, me encantaría estar equivocado. Pero yo creo que ahora mismo estamos viviendo un tiempo en que las corrientes autoritarias, en que la ola autoritaria que recorre Europa amenaza con llevarse lo que conocíamos como democracia liberal, o democracia burguesa, o democracia formal. O sea, no estamos siquiera planteándonos cómo ante un cierto agotamiento de esta democracia representativa podemos pasar hacia un modelo de democracia participativa, donde la gente sea más partícipe de las decisiones, más dueña de las decisiones que se toman en su nombre, o de una democracia directa, donde todos lo decidamos entre todas y todos. Estamos en un tiempo en el que la ola autoritaria se quiere llevar por delante la propia existencia de este mínimo filtro democrático que es la democracia que soportamos. Y lo hace porque a las élites también le conviene. Es decir, los tiempos, lo decía Santiago Niño Becerra, creo que anteayer o ayer en una entrevista en público, en la que dice muchas cosas con las que no necesariamente hay que estar de acuerdo en todas, pero alguna de ellas señala algo que es cierto, que es que el poder de las transnacionales, que era un poder que ya se venía señalando, recordemos las campañas contra el TTIP, contra los tratados de comercio e inversión, que hace 3, 4 años empezó a levantar desde los movimientos sociales, ya señalaban que el poder transnacional, incluso a través de tribunales propios, era capaz de ahogar a los estados y, por tanto, de imponer su decisión a las propias soberanías de los estados. Pues eso ahora se está multiplicando por 10, ¿no? Y yo creo que es el reto que tenemos delante. Y tampoco sé si te he contestado o simplemente me he soltado una no. chapa, pero bueno, venía a cuento. Yo creo que por hacer un poco la transición al tema que está de moda, bueno, lo primero es decir, por comentar también un poco el chat, tengo un poco un problema de conexión, estoy ahora mismo en México. Sí, y precisamente con el tema del Pegasus. No, ahí también hay Pegasus a saco, por lo que dicen. Claro, bueno, por estos días he aprovechado y está entrevistando a casi todo el mundo y a los referentes, ¿no? Porque aquí ha sido un auténtico escándalo. Y aquí se ha conocido bastante que al final se espió al entorno de AMLO y tal, pero lo que no han dicho es que estuvieron espiando entre ellos a los supervivientes de los 43 de Ayotzinapa, bueno, de los 43 estudiantes que fueron torturados y asesinados, y precisamente han espiado a los familiares, a los abogados y a los investigadores independientes que bueno, al final estaba implicado también Peña Nieto, y que incluso, fíjate cómo son las cosas, el que era responsable, es decir, uno de los contratistas de Pegasus, que salieron vídeos torturando a estos chicos y como implicándolo con el gobierno de Peña Nieto, y agárrate que Israel le ayudó a escapar de México y está asilado en México. Y claro, tienen pues todo el tema de Pegasus que todavía no está resuelto, es decir, que esto va para largo. Precisamente hoy también entrevistaba a Sebastián, a uno de los que fueron espiados, y al mismo tiempo fue el periodista mexicano que estuvo un poco liderando la investigación a nivel internacional cuando salieron las 50.000 escuchas, y decía que es que esto es lentísimo y que en España seguramente sea la punta del iceberg de todo lo que venga y que aparecerá mucho más. Pero sobre todo le preguntaba qué opinaba de lo de España. Él decía una reflexión final que decía: esperamos que haya voluntad política para llegar hasta el final de todo, porque esto es un ataque principalmente a la democracia, ¿no? Creo que lo de España, yendo un poco a la lectura internacional, te hago dos comentarios.
comentarios para que tú hagas tu análisis. Uno, el primero, a nivel local, cómo desde Vox, ya que estamos hablando desde la ultraderecha, decía que poco se espía, ¿no? Poco se estaba espiando, un poco en esa lectura de que Vox no deja de ser el Estado o la parte residual que queda de ese Estado, de esas cloacas o de esa élite institucional y económica que dejó el franquismo de una manera o de otra, y que tiene ciertos resortes antidemocráticos, que esta es una buena oportunidad para verlo, ¿no? Y por otra parte, la pregunta es que precisamente, y te voy a Peña Nieto en México o a Felipe Calderón, que al final tiene vínculos con precisamente esta derecha en España, pero mi pregunta sería, ¿qué pasaría si estos sistemas de espionaje precisamente se hiciera con ese estado residual que todavía queda en estas élites, incluso si pudieran espiar precisamente por corrupción a Ayuso o a cualquier miembro de Vox, las cosas que saldrían, porque tiene narices que después de no sé cuántos años espiando al sector independentista o a otros sectores no hayan encontrado nada, o en el caso también de no sé si con Pablo Iglesias también le espiaron, al final no han podido sacar nada. ¿Qué pasaría si ese estado oculto justamente analizase qué pasa en esas élites o en esos contratos? Es decir, cómo se han repartido los contratos en Madrid. Si saliera todo, sería un auténtico escándalo. No sé si estás de acuerdo con que la ultraderecha, por lo menos aquí en España, tiene como una parte del Estado, no sé si catalogarlo de derecha o izquierda, sino de la parte antidemocrática del Estado y del poder, para no responder a las mayorías o a los intereses de una mayoría, sino a del perpetuar esa élite que sigue vigente desde hace muchas décadas. Sí, decía George Soros, que le gusta mucho sacarlo a Vox para su teoría de la conspiración y el globalismo y todas estas hostias, decía que por supuesto que hay guerra de clases, lucha de clases, y la seguimos ganando nosotros. Y probablemente con la digitalización, es decir, con la introducción de la tecnología a una velocidad que, sobre todo a quienes somos un poco más torpes, pues nos atropella porque somos incapaces de adaptarnos a los ritmos crecientes de cambio de la revolución tecnológica, pues uno tenía una cierta esperanza de que esto pudiera democratizarlo todo. Y de hecho así nos lo vendieron. Es decir, nos vendieron que esto nos permitía acceder a todos casi por igual a prácticamente todo. Y sin embargo, pues vemos que no. Vemos que Pegasus no está al alcance de cualquiera, vemos que Pegasus, pues por ejemplo, y tú lo has dicho muy bien, se preocupa mucho de ser utilizado o empleado para investigar o perseguir o espiar a los familiares de Ayotzinapa, pero no, por ejemplo, a Carlos Slim. Seguramente no va a haber ahí un caso Pegasus. Y yo creo que aquí pasa un poco lo mismo. Al final Vox es la brigada político-social. Vox es el gris que te perseguía y te castigaba si hablabas euskera, y Vox es el gris que te perseguía y te pegaba si te besabas con tu novia en el baile del pueblo los domingos. Eso es Vox. Vox es la esencia del autoritarismo, y por supuesto que esa esencia del autoritarismo la aprehende, la coge de poderes del Estado que no fueron depurados en esa noche mágica que nos hizo pasar de la dictadura a la democracia a través de esa transición relámpago. Y todos esos aparatos que no fueron depurados fueron manteniendo un pozo de nostalgia franquista, que no era solo un pozo de nostalgia por una cierta posición o reconocimiento mejor o peor, sino que era por una posición preeminente en la sociedad, que les daba carta de naturaleza para hacer lo que les diera la gana a determinados poderes y aparatos del Estado, fundamentalmente a los policiales y fundamentalmente a todo eso que tiene que ver con la no necesaria observancia de la legalidad internacional, que a veces, y falta solo oír eso, parece que se la cogieran con pinzas, ¿no? Porque realmente a esta gente lo que le interesa es los resultados de independencia de las formas. Es decir, las torturas relativas. Podemos ver en el Congreso cómo se relativiza las torturas o cómo se hace mofa de las torturas en algo que sería un delito inherente al Código Penal, a uno de los artículos del Código Penal, que es el hacer escarnio de las víctimas. Que se lo pregunte si no a Cassandra, ¿no? Ella tuvo la mala suerte que lo hizo a través de las redes sociales y mediante tweets. Una diputada lo puede hacer en el atril y tendrá inmunidad parlamentaria para hacerlo. Una lo hizo sobre Carrero Blanco, la otra se mofó de miles de torturados y torturadas. Una no era de Vox, la otra era de Vox. Entonces, esa es la realidad en la que vivimos. Y yo con todo este tema de Pegasus coincido contigo en que esto probablemente sea la punta del iceberg. Yo creo que
Cada día que pasa alucinamos más. Yo no soy un experto en esto, probablemente me pasa como a muchísima gente que ya no sabe ni por dónde pillarle, pero ves hablar a expertos, aparecen expertos que cada 2 por 3 en la tele y, bueno, pues como tú no eres experto, tiendes a pensar que ya que el tío tiene la osadía de decir que es un experto, pues lo será de verdad, ¿no? No va a ir ahí de palo y que lo que dice será cierto. Y entonces le oyes decir que lo que ha dicho Bolaños ayer, cuando reveló tanto que las 2 personas, el presidente y la ministra de Defensa, habían sido infectados por sus móviles por Pegasus o hackeados, como que les había sustraído a uno no sé cuántos gigas y a la otra no sé cuántos megas, que eso es delito, porque eso estaría vulnerando la ley de derechos oficiales y estaría vulnerando la propia reglamentación del CNI. Luego a la vez le oyes a Bolaños decir que no hay que hacer comisión de investigación porque, total, el que va a ir ahí no va a decir nada porque si no comete un delito. Y dices, pero si hay un experto acaba de decir que tú ya lo has cometido, podría ser igual. De hecho, comisión de investigación ha habido para algo que era muy parecido a esto, probablemente más rudimentario, probablemente más rollo Pepe Gotera y Otilio, que era Villarejo y su policía patriótica, pero que en lo fundamental era lo mismo, era utilizar los resortes del Estado, es decir, los aparatos del Estado, en este caso, lo que tiene que ver con la inteligencia o con la labor de investigación policial para un uso particular. Y así enriquecerte. Y no solo enriquecerte, sino tener, de alguna manera, la manija para manejar a más gente y para tenerla en buena sintonía con lo que tú quieras o pretendas. Es todo muy chapucero, pero es todo muy grave, hasta el punto de que parece que mucha gente esté ahora en un momento en ese momento neo-morfeo en el que te dicen, espérate que te voy a decir que lo que has vivido toda tu vida a lo mejor no es cierto, que a lo mejor si te tomas esta pirula descubres que vives en un mundo que no es tan apacible, pero es el real, mientras has estado viviendo en un mundo apacible. Probablemente a todos nos gustaba pensar que no nos espiaban, que todos éramos muy dueños de nuestras conversaciones, nuestras fotos y todo lo demás, pero probablemente todo esto desde hace mucho tiempo y desde programas que hay, sobre todo desde la caída de las Torres Gemelas y toda esta historia, pues esté en manos de determinada gente desde hace mucho tiempo y se activa siempre contra los mismos. Y se activa ahora, y yo es lo que no entiendo, contra los mismos. Ahora bien, sale el gobierno diciendo que a ellos también la han espiado y parece que su voluntad para tapar el escándalo que pudiera haber y la crisis política asociada a ese escándalo que pudiera haber por el espionaje a 65 personas del independentismo, fundamentalmente catalán, pero también alguna vasca, de Euskal Herria Bildu, pues parece que es lo que les ha ocurrido para tapar eso, esa exigencia de responsabilidades políticas y de investigar a fondo ese escándalo, es decir, no, ojo, que hay otro escándalo mayor, que a mí también me han espiado, dejando en evidencia a su propio CNI, ¿no? Que parece un queso gruyere. Y es, hostias, o es que resulta que el Pegasus este es como el War Office, que pues una vez que lo instalan ahí en el CNI, cualquiera que pasa por ahí, desde el de mantenimiento hasta cualquiera, hasta el reponedor de las máquinas de vending, dice, espera, que voy a echar un rato a la tarde y voy a ver si hackeo a no sé quién o a no sé cuál. Y no creo que sea así tampoco. Entonces, ahora la incógnita, sabiendo todavía los que queden por estar infectados, será ver en todo caso, pues, ver a qué se refieren con eso de externo. Es decir, estamos hablando de un país extranjero que te ha espiado. Joder, por menos de eso se han declarado guerras, ¿no? Espero que no sea el caso, por supuesto. O estamos hablando de externo porque no lo has ordenado tú, pero alguien haciendo uso y valiéndose de eso que se llama las cloacas del Estado ha decidido montar su propia empresa de beneficio probablemente escandaloso, ¿no? Y demostrando a su vez lo peligroso que hay y uniéndolo con esto que decía de la no depuración de aparatos del Estado cuando se pasó de la dictadura a la democracia. Es algo que en Alemania no pasó, pero es algo que aquí pasa. Muchas veces yo a Jon Iñarritu le he oído denunciar, porque él hace más seguimiento de todas estas historias, le he oído denunciar actos de exaltación franquista y fascista en cuarteles y en conmemoraciones varias, vídeos con gente cantando canciones fascistas en cuarteles, declaraciones de militares, aparte de los 26 millones que se quería fusilar a alguno en algún día de subidón y demás. Y sin embargo nunca ha pasado nada. Aquí no se depura nada. Y sale la ministra Robles y dice que no, que tenemos unas fuerzas modélicas y que, joder, que poco menos que lo que no entiende es que no seamos todos militares. Y la realidad es la que es, ¿no? Que ahora resulta que ya tan la han hackeado. Y ahora, pues bueno, andarán buscando cabezas de turco. A mí sí me da la sensación de que en toda esta historia, y termino ya, es como una matrioska. Al final, abres una y te aparece otra. Abres una y te aparece otra. Y hay quien seguramente ahora
está pensando que le quieren hacer pagar los platos rotos y tenga información como para decirle a algunos que aquí o jugamos todos o pinchamos el balón. Y cuidado, porque ante la crisis que estamos no es una crisis pequeña. Sí, sí. Ahí, mira, hay tres elementos que a mí me llaman mucho la atención. Lo primero es que había que hacer una reflexión, incluso si quieres geopolítica, de qué pinta un software israelí ya diríamos en todo el mundo, y una especie de blanqueamiento que se hace en el relato de, no, solo se la venden a gobiernos y solamente para luchar contra la delincuencia y el terrorismo. Pero si tú ves los clientes que tienen, tenemos Marruecos con 10.000 teléfonos implementados, Emiratos Árabes otros 10.000. Luego es verdad que México lo ha superado con 15.000, pero también hay que ver quién es Peña Nieto y quién estaba detrás. Y luego hay un elemento que dice en ese grupo, la empresa israelí, que dice, nos aseguramos que este software no pueda contaminar ningún dispositivo de los Estados Unidos. Y ese tipo de cosas que dice, pero ¿en qué mundo vivimos, no? Y hay un tercer elemento que te voy a preguntar, que coincide, y esto ya Carlos Bayo ya lo comentó, con todo el aparataje de las cloacas del Estado, el tema de, aprovechándose de esa privacidad del gasto y de, digamos, de esos fondos reservados o de un dinero, digamos, que es bastante opaco y bastante numeroso. Me comentaba precisamente Sebastián, uno de los investigadores en México, que se crearon una vez que, porque esto ya venía desde Felipe Calderón hace ya décadas, este mismo software en diferentes evoluciones, pero que veían que, bueno, como ahí se movía bastante dinero, que por qué no inflar con empresas subcontratas que hicieran, bueno, pues de canalización de la empresa israelí, inflando los precios, y al final se crea todo un negociete dentro de esos fondos que aquí en España yo diría que es que históricamente se ha hecho así. De hecho, Carlos Bayo lo comentaba, que era algo muy, muy, muy habitual, y esto lo que hace es incentivar, un vector más para incentivar este tipo de espionaje, ¿no? Yo creo que, no sé qué opinas, pero en cuanto tiremos un poco de hilo van a aparecer ese tipo de cosas, ¿no? Claro, te oigo y lo primero que pienso es que Luceño y Medina pues son unos comisionistas vintage, que lo que se lleva es que el comisionista de la Pegasus es una de las mascarillas, que es algo ya pues poco menos que anticuado, ¿no? Tú lo has señalado muy bien, o sea, al final te dice la empresa que es un software pues pensado solo, en teoría, para ensanchar las libertades en tanto en cuanto que es para perseguir el terrorismo, y se lo dan a Marruecos o a Emiratos Árabes. ¿Qué podía salir mal, no? Pues justo a dos estados que son el paradigma de la democracia, paladines, donde los haya de la democracia, y que se lo pregunten a los saharauis, o que se lo pregunten a los bereber en Marruecos, o que se lo pregunten en Emiratos Árabes, pues a todo el que no cae en gracia de los jeques, ¿no? Que no es el caso del emérito, que ese sí les cae bien. Pero, claro, al final es que todo esto es como muy grotesco. Y, claro, estamos por capítulos. Y yo lo que veo en esto es como una teoría del impacto. Y cuando todavía estábamos intentando buscar el cómo, el quién, el por qué y el para qué del espionaje que Citizen Lab, a través del New Yorker, ha hecho público en todo el mundo, y ha sido un escándalo también en la Unión Europea, pero en el Estado español, pues ahí andaba intentando quitarle hierro, pero también lo ha sido con el espionaje de 65 personas, abogados, periodistas, activistas sociales, políticos, diputados que en teoría tienen inmunidad parlamentaria y gente que no es diputado. Cuando todavía estábamos intentando escarbar ahí el porqué, pues te lanzan ahora esto del espionaje al gobierno. Y entonces ya, y es algo que a mí me ha llamado la atención, te hablan de fechas. Porque yo, en algunas de las informaciones que han salido publicadas, porque esto también es el copón, ya digo, yo tampoco controlo mucho de esto y casi estoy opinando como si estuviera en la esquina de un bar, y que me perdone quien lo esté viendo, ¿no? Porque tampoco piloto esto mucho. Pero dices, joder, dicen que nada se puede revelar del CNI y salen un montón de periódicos, la mayoría de derechas, todo hay que decirlo, diciendo según fuentes del CNI. Y dices, hostia, pues no hay que ser muy listo para pensar que si todo esto es secreto por no sé qué ley que ampara el secreto en el CNI y alguien está filtrando, alguien está cometiendo un delito. Y esto se está amparando y protegiendo. Y con esto no estoy acusando al periodista, que tendrá que proteger sus fuentes. Pero desde luego el Estado, que ve que un periódico publica según fuentes del CNI y que puede constatar si la información es veraz o no, tendrá que ver si es que el CNI no lo tiene, como decía antes, como un queso gruyère, con lo que eso pueda suponer para la seguridad del Estado y para la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas. Porque a veces habla del Estado como un ente abstracto, pero a mí lo que me preocupa de cualquier Estado, de cualquier país, es su gente, no sus fronteras ni sus símbolos más mitificados. Pero si uno ve las fechas, como decía,
se ve que en los 65 espiados por esto que se ha llamado el Catalan Gate, salvo una o dos incursiones en los software de una o dos personas que se producen en 2017, que es el momento, digamos, más álgido de lo que se llamó el procés, el 1 de octubre, etcétera, y donde ahí incluso uno podía decir, bueno, igual estaban intentando saber dónde estaban las urnas que no aparecían. Poco éxito tuvo ahí también el CNI, no creo que eso se lo apunte en su currículum para optar a nada. Es decir, bueno, ahí uno podía entender que en la logística para desarticular ese referéndum que finalmente se hizo pasaba por encontrar las urnas y eso pasa por hacer un seguimiento a las personas que puedan tenerlas, bla, bla, bla. Esto aquí sabemos bastante, seguimientos y cosas de estas durante décadas. Entonces, pero es que la realidad es que la mayoría de las escuchas se hacen en el 2020 y 21. Y claro, ¿qué pasa en el 2020? En el 2020 y 2021 lo que hay fundamentalmente es todo el proceso, primero judicial contra los líderes independentistas del procés y luego la posibilidad de indultos o no de los líderes independentistas del procés. 20 juicio, 21 indulto. Y ahí es donde se concentran la mayoría de los hackeos. Y claro, ahí lo que ves es que no es tanto una salvaguarda de la unidad nacional o una voluntad de impedir un hecho que por traumático pueda poner en cuestión la unidad territorial. Ahí lo que te estás planteando es ganar un juicio por goleada y es aplastar a tu rival político, en este caso, o a la idea política que te confronta en este Estado que tiene una Constitución que no es militante y que no le obliga a nadie a tener que defenderla a pies juntillas. Y eso es lo que pasó. Y ahora te dice el gobierno que con esta nueva teoría del impacto, y ahora te meto otra para que dejes de hablar de esto y hablemos de esto otro, que es muy gordo, porque es el presidente y es la ministra de Defensa, te dice, no, les han espiado en el 2021. Y tú miras las fechas y dices, vale, es verdad que en el 2021 fue toda la crisis con Marruecos por la llegada de Ibrahim Yali a Zaragoza o a Logroño, creo, para que le operaran y el líder del Frente Polisario y demás, y lo que supuso la bajada de pantalones que posteriormente y en épocas recientes ha hecho el Partido Socialista para con el Frente Polisario y con el pueblo saharaui. Pero es que también en esa fecha coincide con la otra fecha de los indultos. Luego ya no sé a quién creer, porque luego te hablan de externos y dicen, ¿te ha espiado Marruecos? Y tu respuesta ha sido dejar tirados a los saharauis para hacerte más amiguito de Marruecos. Pues tampoco se entiende. Entonces yo creo que aquí nunca vamos a saber del todo. Esto parece un poco rollo Expediente X, un poco nos ponemos rollo Mulder y Scully, pero es que probablemente, pues, no lo sé. En España me costaría pensar un área 51, ¿no? Como suele decir el Nega muchas veces en sus tweets, ahí, que 51, un poco loco. Yo no me imagino en España un área 51 así tocho, pero oye, lo mismo en cualquier pueblo perdido de la meseta, pues hay un área 52 o no sé cómo. Pero yo creo que el expediente X sobre todo viene por el tema de Margarita Robles, porque no hay quien le pille el ritmo. Es decir, hay una cosa, y fíjate que precisamente la gente de New Yorker, pero también la gente de Citizen Lab, incluso te diría todas las organizaciones de aquí de México, que hay una sociedad civil muy organizada con todo el tema del espionaje. Imagínate, después de espiar a 15.000 personas, incluso a sindicalistas, periodistas que acabaron muertos. Bueno, digamos que en realidad en México ha habido mucho movimiento con todo esto y está mirando anodadado qué está pasando aquí en España, ¿no? Y precisamente... ¿Me estás escuchando, no, Oscar? Sí. Sí, perdona. Sí, No, sí, y decía que, digo, por hacer capítulo, lo primero que llama la atención es que tu compañero Jon Iñárritu aparezca ahí. Me refiero, porque si tú dices, ¿no? Un poco yendo a la mentalidad de, bueno, es que ahí está en peligro la unidad de España, o no sé, o mirar dónde está. Pero ¿y qué pinta Jon Iñárritu ahí? Es decir, es que uno ya le descuadra bastante el asunto, ¿no? O la primera intervención diciendo Margarita que yo no sé qué es de New Yorker, cuando es uno de los medios, pero vamos, con más premios y más reconocido, y que hace un periodismo creo bastante serio cuando hace investigación. De hecho, el que lo publicó tiene un publisher, tiene verificadores que se aseguran que no se publica nada que no esté confirmado. Pero es que hay otro elemento que decía que Citizen Lab, bueno, ¿qué es ese laboratorio y qué es eso de...? Eso, bueno, tendrán que demostrarlo, porque eso a mí no me dice nada, cuando llevaba a su espalda más de 50.000 casos y el reconocimiento internacional, publicaciones de Washington Post, también de Guardian, bueno, es decir, que ha colaborado con los principales medios y han tenido toda la credibilidad. Al día siguiente dice todo lo contrario, es decir, empieza a justificar el espionaje. Ya para rematar,
se conoce que ha sido espiada, ya ahí ya no sé por dónde puede salir Margarita, pero sobre todo lo llamativo es que hace un año ya se sabía o ya se analizaron o estaba la duda de que miembros del gobierno podían ser espiados, y de hecho Laia, la ministra de Exteriores, ya hace un año. Entonces ahí hay una duda de por qué no se analizó, o si se analizó y se averiguó por qué no se dijo antes. Es decir, ahí hay una bola de nieve que al final yo creo que es un correr hacia adelante o una excusa o desviar. Yo creo que tú lo has dicho muy bien, el momento es porque esto se estaba haciendo una bola y yo creo que no estaba dejando muy bien parado al gobierno, y creo que ha sido, pues, hay un incendio aquí, hago un incendio más grande al otro lado. Ahora, yo sí que donde te quería, porque el otro elemento nuevo, si lo queremos, que no tiene sentido, es que parece que esto es bastante grave, creo que a nadie se le escapa, y creo, si no me equivoco, aquí actualízame, que con el viaje no me he enterado muy bien, se ha votado la comisión de investigación de algo que parece bastante grave y que hay mucho que investigar y que aclarar. Yo creo que la ciudadanía en España, en el Estado español, yo creo que hay una demanda de querer saber qué pasa con todo esto. Pero se ha votado, lo que yo sepa, creo que ha sido PSOE, PP, y no sé si Ciudadanos y Vox ha votado también en contra o se ha abstenido, pero en todo caso el resto de formaciones, creo que han sido unas 10 que no llegan a sumar la mayoría, han solicitado, y entonces aquí queda otra vez la burra al trigo de vamos a ver en qué quedamos. Queremos aclarar las cosas, queremos mantenerlas, y al final no sé tú ¿cómo ves que se va a resolver esto? Me refiero a vía institucional, es decir, esto queda contento incluso a los grupos políticos que han sido espiados, es decir, ¿dónde esto va a ir a juzgado? Que un poco lo que está diciendo, ir a los juzgados. ¿Cómo ves la evolución del caso después de un poco desde fuera? Es como esto no tiene sentido ninguno, es decir, ¿a dónde vamos? No sé qué escapatoria le deja, sobre todo, principalmente a la gente que ha sido espiada. Y no sé si al final queda en la justicia, que no sé si se ajusta a los tiempos de esta situación, pero ¿cómo ves tú que va a ser la evolución del caso? Sí, tú has puesto muchas cosas encima de la mesa muy interesantes. Ahí soy capaz de, no extendiéndome mucho, darle un poco a todas. Con el tema de la comisión de investigación, como bien has dicho, PP, Ciudadanos, Vox y PSOE han votado conjuntamente que no se hiciera la comisión de investigación. El argumento lo he señalado antes, que es el que Bolaños esgrimía, de total, como van a ir allí, los que saben no van a decir nada porque incumplirían la ley, pues entonces no va a servir para nada. Y dices, bueno, pues tú que sabes, algo has dicho y parece que no has incumplido la ley porque nadie te ha metido demanda alguna a día de hoy, y lo hiciste ayer, y con la velocidad que tienen algunas para meter querellas ya la tendrías. Luego puede que hubiera espacio. Pero para mí lo más simbólico de esa votación, que como digo, una comisión de investigación también luego para la policía patriótica, que no viene a ser sino una versión más chapucera, más cañí o más, digamos, no tecnológica de esto mismo, que es qué hacen los aparatos del Estado haciendo investigaciones que no están soportadas por autorización judicial ni por una acción de gobierno, sino al margen de, y ya se ha hecho y no ha habido ningún problema. Las conclusiones eran más o menos útiles, pero se ha hecho y ha servido para retratar a gente y para que la gente ponga caras también a esos nombres que a veces se dicen. Pues esta vez se han negado, y se han negado los 4 partidos que suponen la columna vertebral del Estado. Y cuando digo el Estado, no demonizo a este Estado. Simplemente digo que la mayoría de las fuerzas políticas del Estado español, es decir, de obediencia estatal, PP, Ciudadanos, Vox, PSOE, entienden el Estado como es, no de cualquier otra manera. Es decir, para ellos el Estado es esto y no puede ser otra cosa que esto. O sea, cualquiera que plantee una transformación del Estado hacia mayores cotas de plurinacionalidad, hacia mayores cotas de democracia participativa, ya se está saliendo de los consensos del 78. Ya está saliendo de eso que parece que alguien decidió en su momento que tenía que ser así para siempre. Como lo de la unidad de destino en lo universal, pero digamos adaptado al lenguaje democrático. Y eso es para mí lo más preocupante. El otro elemento que señalabas era el de Margarita Robles. Margarita Robles la semana pasada, desde mi punto de vista, perdió los papeles. Es decir, después de que Sánchez intentara mantener un tono mesurado, incluso con alguna bromilla con Rufián y tal, con el Chile confundido con Abascal, vaya error imperdonable y tal y cual, pues va la otra y a una pregunta, en este caso de Mireia Vey de la CUP, entra en tromba, viene a reconocer que pues puede haber espionaje, porque a ver si a uno le van a independizar una parte de su territorio, porque ¿qué va a hacer? ¿Qué habría hecho usted? Para luego, y para mí eso es lo más sintomático, decir, y cuidado, que si esa comisión se hace, puede haber sorpresas. Y resulta que 5 días después nos encontramos con esto. Esta era una de las sorpresas
que ella sabía que existían y que podía revelarse en una hipotética comisión de investigación o en la comisión de secretos oficiales que va a darse? Si la sabía, ¿por qué no actuó antes? Porque en todo caso parece que inacción ha habido. Si desde hace un año lo sabían y parece que no han rodado cabezas ni ha habido ese ejercicio de transparencia que ahora se han visto obligados a hacer, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no hicieron ese ejercicio de transparencia en cuanto lo supieron? Y dijeron, oiga, el presidente del gobierno está, o sea, fíjate, qué momento, ¿no? Pues tienes una crisis de la leche con Marruecos y tal, tienes a Vox y al PP con Casado, que en ese momento pues todavía ensoñado, pensaba que iba a ser presidente en breve, diciéndote que las encuestas ya le daban mayoría y que ya se tenía que ir Sánchez tal, qué buen momento para haber hecho un ejercicio de transparencia, haber salido diciendo, oiga, que el presidente y la ministra de Defensa han sido espiados en este contexto que creemos que obedece a esta realidad de la invasión, bueno, de la invasión no, perdón, del tema de Gali en un hospital del Estado español, de hostigamiento al Polisario y de pues cómo Marruecos ha abierto las puertas de sus fronteras para que te lleguen miles de migrantes a modo de amenaza o de peligro para el Estado español. Y ese es el contexto que no se ha dado. Y ahora te dicen que se va a hacer una investigación, que van a llevarlo a Fiscalía. ¿Por qué no lo llevaron hace un año? Incluso aunque no lo hubieran hecho público, aunque no hubieran sido transparentes, ¿por qué no fueron eficientes? Yo les pido que sean transparentes y eficientes, pero igual las dos cosas es muy complicado. Pues igual no se puede. Pues por lo menos sé eficiente. Sé eficiente y llévalo a los juzgados y llévalo a la Audiencia Nacional en cuanto te enteras y no un año después. Y la otra cuestión, tú decías que qué pinta yo Iñárritu en todo esto. Yo no soy un salsero, pero, hombre, yo imagino que igual pues es por esto que dice Ayuso, ¿no? De que pues Bildu es el diablo. Pues igual es que cerca de todo el mal tiene que estar el diablo y como somos el diablo teníamos que estar en esto. Lo de Jon es preocupante porque es un diputado y tiene que gozar, como yo y como cualquiera de los diputados y diputadas, y yo no sé si eso está bien o mal, pero si la ley está, que se cumpla, de una cierta inmunidad parlamentaria. Pero peor aún es lo de Arnaldo Otegi, es el coordinador general de la segunda fuerza política de lo que nosotros llamamos nuestro país, de Euskal Herria. Llevémoslo al Estado español. Figúrense que aquí el escándalo es que han espiado, voy a decir a Casado, pero bueno, ya a Casado no se acuerda mucha gente, a Alberto Núñez Feijóo. El escándalo sería de dimensiones épicas. Y sin embargo aquí parece que todo vale contra según qué gente. Y esa es otra cultura política que se ha instalado en el Estado español, que hay gente que es peligrosa, y esto lo ves también en líderes del Partido Socialista, porque hay que cada uno que cuando habla sube el pan, aunque gane en sus comunidades autónomas. Y entonces te salen diciendo cosas que tranquilamente te podría decir el PP, que no sé, pues podrán presentarse con lo del concurso de Max Singer, o sea, da lo mismo, que se disfracen porque son lo mismo, ¿no? Y te dicen que, bueno, que hay gente que es mala, que quiere destruir España, que cómo se puede pactar con los que quieren destruir España. No, diga, yo lo que quiero es conseguir las mayores cotas de libertad posibles y esas son todas para mi pueblo. Y lo quiero hacer de manera democrática. Y lo que no es democrático es que si yo tengo las mayorías para hacerlo, tú me lo impidas por la fuerza o, como estamos viendo, a través de herramientas de dudosa legitimidad democrática, como son las cloacas del Estado. Y por desgracia, ahí me puedo poner un poco serio, por desgracia, en nuestro país hay memoria. Y cuando echamos mano a nuestra memoria vemos que en el Estado español, y por desgracia lo digo, los diferentes gobiernos han tenido siempre la pulsión de utilizar las cloacas del Estado al margen de los principios democráticos para hacer frente a lo que entendían que eran sus enemigos. Y ahí, cuando no había Pegasus, había escuchas y micrófonos en las sedes de partidos políticos de Bilbao y Gasteiz de Ribatasuna, e incluso había cosas bastante más complicadas, como era la inmunidad total de la que gozaban determinadas personas vestidas de verde en el cuartel de Inchaurrondo de la Salve para poder emplear la cal como les vendría en gana. Entonces, esa es una historia que por limpieza democrática, y yo no culpo a los actuales de lo que pudieron hacer pretéritos, pero que quien quiere que el Estado que defiende tenga lustre democrático, tiene que atajar de una vez por todas. Y por eso hay que cambiar la ley de secretos oficiales. Sigue siendo una sobrada que en el Estado español se sigan sin desclasificar un montón de papeles cuando vemos que en Estados Unidos se van desclasificando papeles y que tampoco pasa nada. Es decir, pues que sí, que nos damos cuenta y que vamos conociendo que muchas de las cosas que nos dijeron igual no eran del todo exactas a como nos dijeron los medios oficiales que eran, o incluso que nos mintieron, pero eso no debilita a la esencia democrática. En todo caso, la puede fortalecer en tanto en cuanto hace ejercicios de transparencia. Si no los hace, al final nos tendremos que creer que volverán a utilizar esto como cortina de humo, que volverán a emplearlo como una nueva maniobra de distracción hasta que salga otro. Lo que pasa es que ya el comodín de los desastres naturales se está acabando. O sea, es que llevamos una pandemia, un volcán, una guerra, ahora un rollo de espionaje masivo que ríete tú del James Bond, que a un pobre pringado lo de esto,
y pues ya lo que nos queda, ¿qué es? ¿Una invasión alienígena? Pues no sé. Vamos por Igual, esa línea. la primera vez que conectamos estamos hablando aquí de si las intenciones de los alienígenas son buenas o malas y de qué hay que hacer con ellos. Total. De todas maneras, bueno, ya como estamos fuera de hora, lo único, bueno, me ha sorprendido cuando has llamado a John Diablo y tal, porque a mí siempre me ha parecido como un cura de pueblo, de estos buenos que algunos hay, ¿no? Por su forma de estar, por su tranquilidad y forma de hablar, y ahí me ha chocado, ¿no? Pero por eso Ríete precisamente, tú de estos, no de nuestras madres, ríete tú de estos que son los peores. bueno, también puede ser. La fama, ¿no? Luego yo soy el bronco y el Claro, duro claro, y exacto. el diplomático. No es verdad, Exacto. en este caso es un hombre diplomático y Sería el de poli malo y el poli bueno si hubiera que hacer una todo. pareja de poli. Bueno, pues nada, estamos en hora, Oscar. Desde luego, gracias de nuevo. Seguiremos atendiendo cada vez que subas al pleno a hablar. Yo creo que, bueno, por lo menos desde aquí te hacemos la ola y te animamos a que No, siga. se agradece mucho porque la verdad es que al final lo sube ahí no para hablar a los 4 que hay ahí, que de los 4, 3 poco tienen interés en escucharte, sino para que le llegue a la gente. Vosotros hacéis una labor ahí de difusión muy, muy guapa para que le llegue a más gente y se notan las reproducciones de los vídeos. Sí, una cosa a comentarte, pues estabas comentando lo de los gazapos estos de la Margarita Robles diciendo que no sabe qué es Citizen Lab y no sé qué. Hubo otro muy bueno de un diputado de Ciudadanos que va a estos temas de interior y defensa y que está siempre hablándonos de España y de los diablos que somos nosotros, que el tío, con todo su hondo conocimiento y su profunda cultura, nos dijo que el New Yorker era un medio canadiense. Que es tanto como decir que... Cruzo cables, ¿no? Sobre todo New No sé, York te lo dice ahí, ¿no? En el nombre. claro, como que te diga que el ABC es un periódico sueco, o una cosa así, que dices, me encaja todo. O el país, pues, de Dinamarca. Total. Bueno, pues lo he dicho, Oscar. Seguiremos pendientes. Yo creo que estamos en los primeros capítulos de una serie bastante larga y bueno, habrá que seguir denunciando cuando parezca que no están bien las cosas porque parece que la única manera de que cambien es presionando, aunque tengamos poco alcance y tal, pero haciendo bola yo creo que también a veces se consiguen cosas. Así que lo he dicho, Oscar. Ánimo Muy bien, un abrazo. y muchas gracias de nuevo. Chao, Muchas chao. gracias a ti y suerte por ahí por México.